Buenos días, jóvenes estudiantes. Siendo las 8 de la mañana, vamos a empezar nuestra clase de hoy dentro del curso de literatura en nuestra institución Cristo Amigo Pedro Nolasco. En primer lugar, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y ojalá estén colocando su asistencia de manera oportuna, porque las tardanzas las vamos a tener en cuenta también para tus calificativos. Muy bien. Si hacemos una efemérides, nosotros hemos venido trabajando la literatura desde un inicio, ¿verdad? Recordarán ustedes la literatura egipcia, literatura persa, literatura hebrea, literatura hindú, literatura mesopotámica, la literatura árabe, que fue la última. Recuerdan ustedes, tenemos Las Mil y Una Noches, que es una obra que ustedes la tienen que ir leyendo de a pocos hasta el momento que se les indique cuando tendremos una pequeña evaluación. Sin embargo, hoy día vamos a tener también una de las últimas literaturas dentro de la literatura antigua oriental. Recordemos que la literatura se divide en dos aspectos, hablando de la literatura antigua oriental y la occidental, ¿verdad? Si nos fijamos, dentro de la occidental solamente está Grecia y Roma, y en la oriental están todas las que existen. Bien, entonces vamos a trabajar ahora la literatura china. Hubo una respuesta de una candidata, si no me equivoco, a Miss Mundo, cuando el animador le pregunta quién era Confucio, y esta respondió que era el que inventó la confusión. Craso error, se equivocó, no era así, pero lo que nosotros rescatamos es el término Confucio. ¿Has escuchado el término Li Taipo, Lao Tse, el Shikin, el Tao Te Ching, el Yin, el Yang, el taoísmo? De repente no, pero sí posiblemente has escuchado sobre Confucio. Te voy a explicar. La literatura china es una de las literaturas más antiguas del mundo. Su historia más o menos remonta hace unos 3000 años de antigüedad. Fueron los primeros en esta cultura que escribieron poesía, obviamente en un idioma bastante desconocido para nosotros, porque su lenguaje es mediante simbologías. Y dentro de su origen en cuanto a la poesía, tuvo a sus dos primeros exponentes, los más antiguos exponentes de la literatura poética en la China. Me refiero a Li Bai y Du Fu. Li Bai y Du Fu fueron los dos poetas más importantes y los más antiguos de ese tiempo. Sin embargo, tengamos en cuenta también que China fue conquistada por los mongoles. Entonces, al ser conquistada por los mongoles, todo su aspecto cultural tuvo influencia mongola, ¿correcto? Entonces tuvo por ahí una variante, tal es así que sufrieron una transformación bastante drástica en cuanto a su literatura. Sin embargo, jóvenes, tengamos en cuenta que la literatura china no perdió su esencia en cuanto al sentimiento poético. Con influencia de los mongoles, sufrió una pequeña transformación, dado que en China pues teníamos los motivos que eran la amistad, la colaboración, la solidaridad, poesías dedicadas al vino y a sus costumbres ancestrales también. Pero estos caracteres chinos tuvieron mucho que ver con la historia de dragones, historia en la que los dragones son los entes que contienen todo el conocimiento, ¿no? Y esto pues está simbolizado en sus escrituras. Pero también tengamos en cuenta que los chinos han influido mucho en su filosofía, en el buen comportamiento del hombre en sociedad y en la mejora de la persona humana.
Pero ellos tuvieron también una literatura que ya iba cambiando con el tiempo, pero se dedicaron también a una especie de transformación en cuanto se refiere al entretenimiento. Ellos tuvieron libros de entretenimiento, pero tú te estarás preguntando, ¿entretenimiento? O sea, diversión, chiste, graciosidad, etcétera. No, la forma como ellos tuvieron sus libros de entretenimiento fueron totalmente diferentes. O sea, esto se refiere a una literatura que tiene que ver con la ficción. O sea, la ficción se refiere pues a que le agregaban hechos fantasiosos a su literatura para que el lector capte con mayor arraigo el mensaje de este tipo de cultura. Entonces la literatura de transformación, los libros de transformación tienen que ver con la ficción, ¿ya? Y dentro de la ficción está pues los dragones, las grandes hazañas de sus héroes, los famosos samuráis, etcétera, ¿no? Porque ahí nace todas estas historias que luego ya fue absorbida por la literatura japonesa, literatura taiwanesa, la literatura nororiental, etcétera. Muy bien, pero dentro de sus representantes en la literatura, tenemos que estos representantes se han basado en uno de los libros más antiguos de la China, llamado el Shijin. Shijin significa el libro de los cantos. Esta es una antología, ya recuerda que una antología es el sustantivo colectivo que contiene fragmentos literarios, ¿verdad? Entonces este Shijin o libro de los cantos es una antología de baladas populares, o sea, ciertas poesías cantadas. Eso es una balada, poesía cantada de diversas regiones de China. Su temática era muy variada, refleja pues con una impresionante belleza la vida del pueblo chino y sobre todo de los pueblos bastante lejanos. Recordemos que el territorio chino es bastante grande, ¿no? Entonces, y los temas que se trataban aquí eran pues las estaciones, la guerra con los bárbaros, antiguo enemigo acérrimo de China. También contiene el amor, el desamor, el buen gobierno, el mal gobierno y que determinados rituales que se hacían pues en torno al amor, que se hacían en torno a la espera del amor o el amor rechazado o también al amor aceptado. Entre los principales temas que esta literatura ha tenido son temas muy puntuales. Por ejemplo, la exaltación por la naturaleza. O sea, los chinos siempre admiraron la naturaleza. ¿Por qué? Porque tuvieron esa simbiosis, hombre-naturaleza, naturaleza-hombre. ¿Correcto? La naturaleza siempre existe, el hombre no. La naturaleza nace, crece, se reproduce y se inmortaliza. El hombre no. Entonces, el hombre no puede vivir sin la naturaleza sí puede vivir sin el hombre. Otro tema también es la añoranza y la nostalgia por la tierra nativa, por el hogar. ¿Por qué? Habían pueblitos chinos que eran desplazados por los invasores. Entonces por ahí nacía pues el arraigo a dedicarle ciertos temas al lugar donde habían vivido en un tiempo atrás. El sentimiento amoroso también es otro tema, la timidez también es otro tema, y también sus quejas constantes por la injusticia, la protesta social y la aspiración de los poetas a contribuir al bien de la patria. Otro tema también muy bueno es el odio a las guerras. Recordemos que el pueblo chino siempre ha sido un pueblo conquistador. Entonces ya los habitantes, mediante la literatura, expresaban su desazón por las constantes guerras. Otro tema también era la amistad, la fugacidad del tiempo. ¿A qué nos referimos con la fugacidad del tiempo? Es que el tiempo pasa. El tiempo pasa, solamente quedan los hechos. O sea, el límite de edad que el chino tenía era muy corto para todo lo que tenía que vivir. Si imagínense jóvenes, yo tuve la oportunidad de conocer a un amigo chino y me dijo que el alfabeto chino era tan grande, tan extenso, que durante toda la vida de un habitante chino no le alcanza para entender todo y aprender todo su alfabeto.
Imagínense. Bueno, y esto es los temas, pero le añadimos un tema más. Estos chinos tuvieron mucho arraigo también sobre un tema específico, que era la invitación a la vida retirada. Recuerda esta frase, vida retirada, ¿te acuerdas de Fray Luis de León? Oda a la vida retirada, la vida descansada, la vida pasiva en el campo. Ellos también tuvieron un tema que es, invitaban a cada habitante a tener una vida tranquila, una vida sosegada, una vida en contacto con la naturaleza. Y el último tema también es el elogio a la bebida. O sea, ellos bebían mucho, pero recordemos también que no solo bebían, sino también fumaban mucho. Ellos eran consumidores de tabaco, pero a morir. Entonces, el elogio a la bebida, ¿por qué? Era la bebida que los hacía transportar en ciertos momentos de nostalgia. Entre los autores y obras más representativas tenemos al primero, a Confucio. Y aquí te voy a contar algo. Confucio no tiene obras específicas. Confucio no tiene una obra con la que él pueda datar todas sus enseñanzas, sino solo Confucio lo que tiene son máximas morales, invitación a la meditación, condensa la buena conducta con el buen comportamiento dentro de la sociedad y para sí mismo. Tiene también temas como la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y sobre todo a los antepasados. Pero Confucio fue un filósofo maestro a quien muchos seguidores lo seguían y compartían sus enseñanzas. Pero fueron sus discípulos los que hicieron toda una analecta. O sea, ¿qué es una analecta? Es un conjunto de experiencias y acontecimientos en la vida de una persona. Estos discípulos han compilado todas las enseñanzas y acontecimientos en la vida de Confucio, y con estos temas pues hicieron una obra llamada el Lunyu. El Lunyu. El Lunyu es una recopilación de todos los aspectos importantes de la vida de Confucio. Los estudiosos en un principio creían que esta obra la había hecho Confucio, pero no, Confucio no ha dejado nada escrito. Solamente los discípulos son los que han hecho la obra llamada el Lunyu, referida a la vida de Confucio. ¿Ya? Que quede claro esa partecita. Otro de los importantes representantes también de la literatura china es Li Taipo. Li Taipo es uno de los mejores poetas chinos. Él tiene temas referidos a la amistad, la guerra, al amor, al vino y también al buen comportamiento en sociedad. Pero quien ha dejado mayor arraigo dentro de la literatura china es el escritor y filósofo también Lao Tse. Lao Tse escribió dos obras importantes, el Shiking y el Tao Te Ching, pero creó una religión llamada el taoísmo, que en realidad se llama Tao, el Tao, ¿no? El taoísmo. Entonces, pero él basa su obra el Tao Te Ching como la Biblia del taoísmo. Recordemos, la Biblia en la literatura hebrea, considerado la Biblia, el libro máximo por excelencia. En la literatura árabe, considerado la Biblia del Islam, el Corán. Y ahora te presento pues al Tao Te Ching, considerado como la Biblia de la religión llamada el taoísmo. Te explico un poco más. Vamos con el Tao Te Ching. ¿De qué trata el Tao Te Ching? Es toda una antología de proverbios y contemplaciones breves sobre el Tao. ¿Qué es el Tao? El camino hacia la luz, el camino hacia la sabiduría y hacia la eternidad. Entonces el Tao Te Ching compila pues todas estas enseñanzas, estas contemplaciones, los proverbios que te pueden llevar pues a alcanzar la eternidad, el camino de la luz. El Shiking es una obra que tiene que ver con la poesía, es una antología poética donde los temas que trata aquí son algunos temas importantes en la vida de los habitantes chinos. El Shiking tiene que ver con la parte clásica de la poesía
que contiene pues toda la literatura china solo en poesía. ¿Y qué hay dentro del Shiqing? Enseñanzas, fábulas y mucha didáctica para que el habitante chino tenga un mejor comportamiento y logre alcanzar también la plenitud en su vida. ¿Bien? Entonces, pero ¿y qué cosa es realmente, el taoísmo? Aquí va la explicación. ¿Ah? El taoísmo es una especie de religión que tiene que ver mucho con el alcance de la plenitud. El taoísmo divide en dos partes la contemplación del mundo, el yin y el yang, que son dos fuerzas opuestas, dos grandes fuerzas que según este autor, el yin y el yang mueven al mundo. El yin encarna todo lo positivo, es el hombre, lo masculino, el aspecto duro de la vida. Y el yang